Buenos días. Esta es nuestra primera clase de antropología filosófica. Vamos a comenzar nuestra reflexión preguntándonos un poco sobre la importancia y el sentido de esta asignatura, de esta materia. ¿De qué trata la antropología filosófica? El concepto antropos es un término griego, ¿verdad?, para hablar de lo que era el ser humano. Decir antropología, disculpe. Bien, retomando un poco la reflexión. Antropología es un término griego para hablar de lo que se llama el ser humano, ¿verdad? Podríamos decir que el término hombre en griego es el término antropos. Cuando hablamos de antropología, lo que estamos hablando es de ciencia del hombre, estudio del hombre, tratado del ser humano, tratado de lo que es cada uno de nosotros. Esta pregunta sobre qué es el ser humano, qué es el hombre, conviene uno hacerla no en el sentido genérico sobre qué es la humanidad. Decíamos que esta pregunta, ¿qué es el ser humano?, es una pregunta que nos involucra, ¿verdad? Si uno pregunta qué son los minerales o qué son los vegetales, uno de repente como que no se siente involucrado, pero cuando uno pregunta qué es el ser humano, inmediatamente uno se siente involucrado. Por eso, mi recomendación es hacerse una pregunta de manera personalizada para que esta materia resulte más significativa. No es lo mismo preguntarse por el hombre en abstracto, que es el ser humano, que hacerme la pregunta, ¿quién soy yo? Allí tiene más significado, más sentido, más riqueza, me da más de lleno al corazón, a la intención. ¿Quién soy yo? A la luz de la antropología filosófica, a la luz de esta materia. Esa es la pregunta que debe guiar esta clase, esa es la pregunta que debe guiar este curso. Esa es la pregunta que tiene que sostener nuestra reflexión. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el ser humano a la luz del quién soy yo? Ya decía Sócrates, hablando del caballo, que un caballo mal puede dirigir a los otros caballos si no sabe de sí mismo, en un sentido metafórico. Lo primero para conocer al hombre es conocerme a mí mismo. Recuerden aquella frase de Sócrates, conócete a ti mismo. Mal puedo yo saber quiénes son los demás si no sé quién soy yo. El conocimiento de los demás parte del conocimiento de sí mismo. Recordamos también aquello de amar al prójimo como a sí mismo. Uno ama lo que conoce. Si tú no te conoces a ti mismo, no te puedes amar. Amarte a ti mismo es primero, antes de amar al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo, pero primero tú mismo. En ese sentido, humilde pero sano, que psicología se le llama autoimagen, el encuentro con uno mismo, una autoimagen positiva. No puede amar lo que no conoce, tiene que conocer. Y el conocimiento es antropología. El conocimiento que tú tienes de ti mismo es antropología. Tal vez no sea la antropología, pero es tu antropología, porque es lo que te decide, es lo que te define. Tú vives como piensas, yo vivo como pienso. El ser humano vive como piensa. Todos no tenemos el mismo pensamiento, pero todos tenemos un pensamiento, una autoimagen, una identidad, una respuesta a la pregunta ¿quién soy yo?, que llevamos dentro. Aunque no tengamos esa pregunta de manera explícita, siempre tenemos respuestas que si no son nuestras, es lo que suele pasar en muchos casos, que tenemos respuestas prefabricadas, respuestas, como dice Mateo Andrés, prestadas, respuestas que no son nuestras, respuestas muchas veces
superficiales y no filosóficas, pero tremendamente poderosas en el dirigir nuestras vidas. Tenemos muchas respuestas. Estamos saturados de respuestas inapropiadas, de respuestas boicoteantes de nuestra identidad, de respuestas inútiles, pero sumamente efectivas y operativas en la dirección de nuestra vida. De ahí la urgencia, ¿verdad?, de hacernos la pregunta con seriedad: ¿quién soy yo?, para enfrentar las respuestas vividas a las nuevas respuestas que podemos ir encontrando, que podrían resultarnos terapéuticas, revolucionarias, como diría la palabra de Dios en el ámbito de la conversión. Pueden resultarnos, ¿verdad?, convertidores de nosotros mismos, del ser que somos, por las conductas aprendidas, al ser que queremos ser, por las conductas autoaprendidas, autodirigidas. Antropología es el encuentro del hombre consigo mismo a la luz del quién soy yo. Siempre nos estamos encontrando a nosotros mismos, pero bajo esta pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué es el hombre? Antropología sería la respuesta. Si te distancias, tienes respuesta distanciando. Si te encuentras, entonces podríamos decir que hay verdadera antropología. Es la respuesta que te lleva al centro de quién eres tú, sintonizar contigo mismo. Entonces, tremendo reto y hermoso reto el de nuestra materia. ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo? Y como es antropología filosófica, a la luz de lo que han dicho los filósofos. Hay muchos tipos de antropología, ¿verdad? Tenemos la antropología física, propia de las ciencias sociales. Ahí también tenemos la antropología cultural. Ambas, la antropología física y la antropología cultural, forman lo que se llama la antropología social, propia de las ciencias sociales. En la antropología física se habla sobre la evolución de los homínidos al Homo sapiens, al Homo erectus, los tres homos, ¿verdad?, después del homínido. También cuando se habla de la antropología cultural, se habla del hombre como fruto de la cultura. La cultura hace al hombre, el hombre hace cultura. Entonces se ve al ser humano, digámoslo así, como dominicanidad, en el caso del dominicano, europeidad, en el caso del europeo, y en cada nación el ser humano es fruto de la cultura. Entonces una cosa es ver el hombre como evolución biológica, aquellos términos cerquísimos de, términos propiamente de la antropología, y que hablan del evolucionar humano como desarrollo o del evolucionar humano como cultura. Todo eso es antropología, que responden a la pregunta que es el hombre, pero no es desde la filosofía, sino desde la ciencia. Desde las ciencias sociales tenemos la antropología física y la antropología cultural. También al hombre se le estudia en las ciencias naturales. Recuerden que ahí tenemos la anatomía, que descuartiza al hombre en sus partes anatómicas, las células, los tejidos, los órganos, los sistemas y aparatos que constituyen todos juntos esa totalidad orgánica que es el ser humano. Es también un estudio del ser humano, pero no a la luz de las ciencias sociales, sino a la luz de las ciencias naturales. Podríamos decir, como se ha dicho, que todas las ciencias sociales son un estudio del ser humano. Recuerden que las ciencias políticas estudian al hombre desde su interacción, manejo del poder, sus interacciones de poder y control uno con otro. Las ciencias económicas estudian al hombre desde sus interacciones humanas
con los medios de producción, de consumo, de compra y venta, de distribución de productos. La historia estudia al hombre desde su evolucionar, desde su devenir, desde las grandes hazañas y las grandes gestas y hechos históricos que han cambiado el decurso de la humanidad o de la historia. Todas las ciencias sociales estudian al hombre, la ética, la política, la economía, etc. Sin embargo, cuando aquí hablamos de antropología filosófica, queremos salvar una perspectiva filosófica, no una perspectiva desde las ciencias sociales, no una perspectiva desde las ciencias naturales, tampoco, aunque no descartamos todas esas perspectivas, tampoco queremos centrarnos en una perspectiva teológica, ¿verdad? Porque el ser humano también puede ser estudiado desde la teología. Existe la antropología cristiana, existe también la antropología teológica. ¿Qué es el hombre a la luz de Cristo? Desde el cristocentrismo. A eso le llamaría la antropología cristiana. Al hombre se le ve en la antropología bíblica como imagen y semejanza de Dios. Entonces, nos da pie a muchas reflexiones ricas sobre quién soy yo, quiénes son los demás, a la luz de la teología, a la luz del cristocentrismo, a la luz de las ciencias naturales, a la luz de las ciencias sociales. Y ya pueden ver que hay una diversidad de antropología, de respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre?, de respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Si privilegiamos, como en nuestro caso, la antropología filosófica, así digamos, de frente a todo esto que hemos dicho, las ciencias, la teología, incluso la respuesta que tú tienes de quién tú eres, que aunque no sean científicas, ni sean filosóficas, ni sean teológicas, son respuestas que dirigen tu vida, que yo soy así, sí, y a mí qué me importa, yo soy como yo quiero. Esas respuestas, digamos, cotidianas, vulgares, respuestas de nivel empírico, poco sofisticada, que también conducen la historia de la vida humana, son respuestas a la pregunta ¿quién soy yo?, que operativizan y explican lo que tú eres y dirigen lo que es tu vida. Y en ese sentido son antropología, una antropología efectiva, real, profunda, porque eso es lo que hay que estudiar cuando se quiere estudiar quién tú eres, qué tú dices de ti, por lo menos qué tú entiendes y sientes de ti mismo, para poder descifrar lo que eres tú como ser humano, cuál es tu historia de vida, lo que explica las direcciones, las metas, las conductas que tú motoriza o protagoniza en tu propia vida. Y entonces, ¿qué es antropología filosófica en medio de todas estas respuestas culturales, físicas, sociológicas, naturales, incluso individuales y personales? ¿Qué es la antropología filosófica? Claro que la antropología filosófica no son todas estas respuestas. Podríamos decir que la antropología filosófica es lo que han dicho los filósofos del quién soy yo. Una forma como de ir delimitando, ¿no? ¿Quién soy yo a la luz de lo que han dicho los filósofos? ¿Qué dijo Sócrates? ¿Qué dijo Aristóteles? ¿Qué dijo Kant? ¿Qué dijo Descartes? ¿Qué dice Ortega y Gasset? ¿Qué dicen los existencialistas? ¿Qué dicen los fenomenológicos? En fin, ¿qué dicen los filósofos de quién soy yo? ¿Qué es el hombre a la luz de la filosofía? Entrar en este mundo es lo que se llama la antropología filosófica. ¿Qué es el ser humano? A la luz de la filosofía, no ya a la luz del cristianismo, no ya a la luz de las ciencias sociales, no ya a la luz de las ciencias naturales, sino a la luz de la filosofía. ¿Qué es el ser humano? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el ser y sentido de mi existencia? Fíjense que esa no es una pregunta
biológica, porque el que hace anatomía no se pregunta cuál es el ser y sentido de mi ser. ¿Quién soy yo? El anatomista lo que hace es que anatomiza, despedaza mi cuerpo para analizar. El ecónomo, si me estudia, me estudiará desde mis relaciones económicas. El abogado, si me estudia, me estudiará desde mis relaciones legales, de justicia e injusticia, de comportamiento legal o comportamiento ilegal. Es un estudio auténtico, pero ese no es el ser y sentido del quién soy yo, por qué existo, para qué existo. Esa pregunta es religiosa o filosófica. Esa pregunta es teológica o filosófica, porque quien viene a responder a esas preguntas es la filosofía o la teología. El ser y sentido. ¿Qué es el hombre? ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? ¿Soy auténtico? ¿Estoy viviendo de acuerdo a las razones más profundas de mi ser? ¿Soy inauténtico? ¿Vivo en la práctica, en mi conducta, en mis pensamientos, en mis sentimientos, criterios, juicios de mí mismo, lejos de lo que yo soy, en mi sentido más auténtico, en mi sentido filosófico más auténtico? De ahí la importancia de la antropología filosófica, rescatar el ser y sentido del yo a la luz de la ciencia que estudia al hombre en su sentido más genuino, en su sentido más profundo, que es la antropología filosófica. ¿Quién soy yo a la luz de los grandes filósofos? ¿Cuál es el ser y sentido de mi existencia? ¿Qué han dicho los grandes? ¿Qué han dicho los filósofos? ¿Qué han dicho los sabios sobre el qué y quién soy yo y el sentido de mi vida y de la autenticidad de mi propia vida? Bueno, por ahí iría un poco la delimitación de esta materia. Claro que, entrando en otra reflexión, la respuesta a esa grande pregunta del quién soy yo no pueden ser respuestas particulares, tienen que ser respuestas universales, no pueden ser respuestas individuales, tienen que ser respuestas que valgan para todos los seres humanos. Por ejemplo, si yo pregunto quién soy yo, por qué existo, para qué existo, es claro que yo no puedo responder yo soy profesor. Esa no sería una respuesta filosófica. ¿Por qué no? Porque para hacer filosofía, la respuesta tendría que ser válida para todos los hombres. Porque cuando hacemos filosofía, nos estamos preguntando por el ser y sentido del hombre, no de Martín, sino del hombre, de todo hombre. Por lo tanto, cuando dice, por ejemplo, Aristóteles que el hombre es animal racional, está hablando de mí, pero también de ti, y está hablando de todos los hombres. Estamos hablando de una respuesta filosófica que aborda como respuesta a todo ser humano. Cuando la Biblia dice que el hombre es imagen y semejanza de Dios, está hablando de mí, pero también está hablando de ti, está hablando de toda la humanidad. Cuando hablamos de filosofía, estamos buscando respuestas universales, respuestas que valgan para todos los seres humanos y que tienen que ser respuestas que hablen y motoricen la autenticidad de vida de cada ser humano. Porque cuando viene a ver, yo me estoy comportando no como imagen y semejanza de Dios. Cuando viene a ver, me estoy comportando no como un ser, como animal racional, como diría Aristóteles, sino que me estoy comportando a la luz de mis propios juicios personales, que son una antropología muy particularísima, pero poco filosófica, ¿no? Sería mi filosofía, no sería la filosofía, porque la filosofía es lo que han dicho los filósofos. Mi filosofía es lo que digo yo. Si como dice, o como dijo el viejo Heráclito, mis razones se coordinan con las razones de los filósofos, entonces yo seré filósofo y mi filosofía será la filosofía.
Lo que han dicho los grandes es lo que yo digo de mí. ¿Quién soy yo? Si mi respuesta es lo que han dicho los grandes, y allá en lo profundo me siento imagen y semejanza de Dios. Allá en lo profundo me siento y me vivo como ser racional, cogito ergo sum, como diría Descartes, cuando integro el dictus filosófico y se convierte el dictus filosófico en un dictus martiniano, cuando lo individual es universal y lo universal es individual. Entonces, en mi conducta, en mi vida, yo soy filósofo. Mis expresiones, mis palabras, mis vivencias, están en sintonía con el decir de los grandes. Y en ese sentido hay filosofía. No una filosofía particularista, sino una filosofía universal, particularizada, o un particularismo universal. Es tal vez la meta más hermosa que podamos alcanzar en esta materia, ¿verdad? Partiendo de la pregunta, ¿quién soy yo? Pregunta personal, todos debemos hacernos, pregunta individual, encontrar la respuesta que revolucione todas esas respuestas falsas que llevamos dentro, todas esas respuestas particularistas y de alguna forma tóxicos de nuestro mejor ser, y que se vean refutadas, confrontadas, depuradas por lo que se llama el decir de los grandes filósofos, de quién soy yo, qué es el ser humano. Que las respuestas que valgan para todos, valgan para mí mismo, porque al final somos seres universales. Al final el yo filosófico que hay en mí es el yo filosófico que hay en los demás. Por lo menos visto desde el existencialismo, por lo menos visto como pregunta, por lo menos visto como pregunta. Como diría Kant, el más importante que la respuesta es el ser que pregunta. Si lo vemos de esa manera, entonces la respuesta a la gran pregunta sería la pregunta misma. Entonces yo soy el ser que pregunta, y en tanto que pregunta, entonces soy una pregunta abierta. Entonces, en ese, como inicia Mateo Andrés su libro, El hombre como pensador, en la definición del ser humano, ser hombre es ir preguntando y respondiendo. Preguntando y respondiendo. Recuerden que la definición filosófica de Mateo Andrés al quién soy yo, al que es el hombre, es ser y conciencia. El hombre es ser y conciencia. En tanto que ser nace, en tanto que conciencia se hace. Y ante ese problema, ¿el hombre nace o se hace? Dirían los culturalistas, el hombre no nace, se hace. Dirían los naturalistas, el hombre nace, no se hace. Diríamos con Mateo Andrés, con ese abordaje holístico, hermoso, el hombre nace y se hace, nace y se hace. Y tiene que hacerse desde su propio, ese nacer que soy yo mismo, como diría Martin Heidegger, el ser derelicto arrojado a la conciencia y a la libertad. Ese nacer está dado al hacer, a la conciencia y a la libertad de la responsabilidad que es cada uno de nosotros. Ser hombre es ser responsable de sí mismo, como diría Ortega y Gasset. El hombre se hace, pero se hace no desde la nada, sino desde el recibirse como naturaleza, depositada en su ser, como un niño expuesto en manos de una madre, de una mujer. El hombre, dice la iglesia, es padre de sus actos. A ti se te ha puesto en tus propias manos para que tú señorees sobre tu propia vida, para que tú protagonices tu propia vida. Entonces, ahí está la antropología en su más alta expresión. Autogobierno, autonomía, autodirección. ¿Quién gobierna? Yo. ¿A quién gobierno? A mí mismo. ¿Y quién es ese mí mismo gobernado? El yo que recibí como naturaleza, el yo que recibí como cultura. Yo recibí un cuerpo, mi ser varón, mi ser hijo de mis padres. Yo recibí de mis padres los genes, pero recibí también de la cultura y de la historia y de la sociedad. Recibí
un legado, un lenguaje, una cultura, unos valores, unos conciudadanos, un tejido social en el que me envuelvo. Y en ese sentido, yo tengo que acoger y protagonizar el legado biológico, el legado cultural, el legado sociológico, y hacerme responsable, comenzar a dirigir y a gobernar todo eso que se me ha dado. Y en este sentido, ¿quién soy yo? Soy el que carga conmigo mismo. Y en tanto que cargo, soy aquel que vivo preguntando y respondiendo. Bueno, entonces ahí son muchas las dimensiones que hemos ido tocando en esta entrada, ¿verdad? De nuestra materia y su riqueza. La antropología es una pregunta, ¿no?, de cada uno, y que todos llevamos dentro. ¿Quién soy yo? Una pregunta siempre abierta, una pregunta incerrable, una pregunta interminable. En el momento en que la antropología como pregunta se apague, como diría Mateo Andrés, se apaga el hombre. Si tú dejas de preguntarte quién soy yo, pues deja de ser. Porque realmente ni las respuestas pueden responder plenamente al quién soy yo, sino que la respuesta es un ir respondiendo a una pregunta siempre abierta, a una pregunta nunca acabada, a una pregunta nunca terminada. Porque al final ser hombre es estar en camino. Al final ser hombre es estar realizándose. Al final ser hombre es estar progresando. Con aquellas frases de Mateo Andrés, el ser hombre no es perfecto, es perfectible. Muchas veces oí yo esa frase de Mateo Andrés. El ser humano es y se hace. Es porque nace y recibe un legado cultural, sociológico y un legado natural, biológico. Pero al recibirlo, se hace responsable, y al hacerse responsable, se hace. El ser humano es hacedor de sí mismo, es quien dirige su historia, es quien protagoniza su historia, dirige, como diría Pico della Mirandola, alzar su vista al cielo y espiritualizarse, hacerse un ángel, hacerse un Dios, o dirigir su vida a la tierra y al infierno, y animalizarse, hacerse un demonio, hacerse un diablo. Todas las posibilidades nos están dadas, porque se nos ha dado la libertad y la conciencia. Y allí en la libertad y la conciencia está nuestra autonomía, nuestro ser protagonista de nuestra propia vida. Entonces, por un lado, hemos recibido la vida. Yo no decidí ser varón, no decidí ser dominicano, no decidí el idioma, pero tengo que, una vez me encuentro con todo ese legado, tengo que hacerme responsable, y en ese sentido lo decido. Decido cómo vivirlo, decido cómo orientarlo, decido cómo manejarme de frente al legado biológico y sociológico que me han dejado mis padres, la cultura, los demás. Entonces, ¿quién soy yo? Tremenda y hermosísima empresa. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre a la luz de lo que han dicho los filósofos? Ese es nuestro reto, ese es nuestro problema, y es de alguna forma la emotiva dirección hacia la cual nos queremos encaminar. Si alguno tiene alguna reflexión o alguna pregunta, este es el momento, antes de que el tiempo se nos termine. ¿Qué nos tienen que decir? Darwin, profesor. Adelante, Darwin. Me parece muy interesante la materia y la misma introducción, pues esa pregunta de quién soy yo, diría que es una de las preguntas más importantes en la vida de cada ser humano, y que toda persona debe de hacerse en su vida, preguntarse quién es, qué soy, para dónde voy, de dónde vengo. Esas preguntas filosóficas que desde que nosotros comenzamos a estudiar filosofía nos hacen. Y
me parece muy interesante una respuesta a esa pregunta de quién soy. Creo que es de Ortega y Gasset y la utilizo mucho. Yo soy yo y mis circunstancias. Y me parece muy interesante porque entiendo o me relaciono mucho con esa respuesta a quién soy, pues cada persona en su ser, pues tiene muchas cosas que las demás no tienen. Cada quien es particular y original, podríamos decir. Cada quien, no todas las personas son totalmente iguales, por lo que esa para mí es una de las respuestas que más me agrada, porque como lo dice la misma definición, yo soy yo en mis circunstancias, y cada quien que se define, pues todas las circunstancias que cada persona tiene, pues definen a esa persona. Me parece muy interesante. Ok, gracias. Darwin, ¿qué más? Profe, entonces en cuanto al concepto del hombre, ¿nos vamos a enfocar en un autor o en específico o serían en varios? No, no veremos a un autor, estaremos viendo el tema en sentido amplio y manejando varios autores y varias respuestas a la pregunta. ¿Qué más? Yo, profesor. Carlos. Sí, es una pequeña reflexión. Bueno, esas preguntas de quién soy yo, para qué existo y por qué existo, son preguntas existenciales que tienen un sentido existencial y filosófico y también teológico, como usted lo afirmaba anteriormente, antes de iniciar, bueno, en el momento que usted estaba explicando la clase. Y son preguntas que el mismo ser humano, durante todo el trayecto de la historia, se sigue haciendo. Y nosotros que estamos estudiando filosofía, es como una pregunta esencial para uno entender su dimensión existencial como ser humano que existe en una realidad social, política, económica y cultural, que no estamos desvinculados de ella, sino formamos parte de ella. Y esa pregunta es lo que nos ayuda como a aterrizar de cuál es nuestra esencia como ser humano y la manera como el hombre tiene que ir buscando la respuesta. Muchos afirman que la dimensión humana del hombre es un misterio, pero ese misterio, en la medida que el hombre se pregunta y busca respuestas, se va aclareciendo. Hay una... Está bien, Carlos. Que el tiempo se nos terminó. Entramos en unos 15 minutos, entonces. Ok. Okay.